Bienvenidos a Debate Salud. Hoy nos sumergimos en una pregunta que, la verdad, toca fibras muy íntimas. ¿Puede el dolor emocional, cuando es intenso y se prolonga, realmente enfermarnos físicamente? O sea, nuestras angustias, los traumas, el estrés crónico pueden traducirse en síntomas y enfermedades tangibles en nuestro cuerpo. Esta conversación surge, por un lado, de relatos muy conmovedores, como los que a veces uno lee en espacios dedicados al trauma complejo, y por otro, de la investigación científica que intenta mapear esa conexión, ¿no?, entre mente y cuerpo. La pregunta clave que nos divide hoy es, ¿estamos hablando de una causa directa? Es decir, ¿la emoción provoca la enfermedad? ¿O es una relación más enredada, una correlación donde influyen muchos otros factores? Yo voy a argumentar que sí existe un vínculo causal fuerte, que el sufrimiento psíquico impacta nuestra biología de forma directa y medible. Y yo, reconociendo absolutamente la conexión y el sufrimiento real que esto implica, voy a plantear que la situación es bastante más compleja. Sostendré que es una interacción multifactorial y que debemos ser, la verdad, muy cuidadosos antes de afirmar una causalidad directa y universal, ¿no? Sobre todo si consideramos las limitaciones de la evidencia que tenemos hoy y, el peso de otros elementos como la genética o nuestro estilo de vida. A ver, mi convicción se apoya en gran medida en lo que nos está mostrando la psiconeuroinmunología, la PNI. Este campo, como se explora en algunas fuentes como Psicopico, nos detalla cómo las emociones negativas sostenidas, sobre todo el estrés crónico, pues alteran el funcionamiento de nuestros sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. Piénsenlo así. El estrés constante mantiene activado el sistema de alarma del cuerpo, lo que técnicamente llamamos eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, o HPA, inundándonos de cortisol. Y como se indica, este cortisol elevado puede terminar debilitando nuestras defensas, haciéndonos más vulnerables. Y esto no es solo teoría, Hay estudios muy concretos. Por ejemplo, la investigación de Elisa Epel, que podemos encontrar reseñada en Sabalnet, es impactante. Midió los telómeros, que son como las puntas protectoras de nuestro ADN, un marcador del envejecimiento celular, en madres. Encontró que aquellas sometidas a un estrés crónico severo por cuidar hijos con enfermedades crónicas tenían telómeros significativamente más cortos. La conclusión: su estrés psicológico se traducía en un envejecimiento biológico acelerado, equivalente a casi una década a nivel celular. Es fuerte. Sí, el dato es fuerte, sin duda. Y más allá de los laboratorios están las vivencias. Si uno entra a comunidades online como el foro RCPTCD en Reddit, dedicado al trastorno de estrés postraumático complejo, los testimonios son, abrumadores y muy consistentes. La gente describe síntomas físicos muy reales que vinculan directamente a su trauma: dolores de pecho o dificultad para respirar durante flashbacks, dolores crónicos de espalda y hombros que no ceden, problemas digestivos persistentes como el síndrome de intestino irritable SI, afecciones de la piel como eczemas o psoriasis que brotan con el estrés, bruxismo tan severo que daña los dientes, una fatiga que aplasta e incluso problemas como el vaginismo. Hay una frase recurrente, citando a veces a expertos como Twombly: la somatización es el cuerpo expresando lo que la mente no soporta. Incluso se menciona que el dolor emocional activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Nadie niega la realidad de ese sufrimiento, ni la conexión que esas personas sienten y describen. Eso es totalmente válido y hay que tomarlo muy, muy en serio. Sin embargo, saltar a la conclusión de que la emoción es la causa directa y única de esas enfermedades físicas y de forma universal, me parece problemático. Los factores psicológicos son importantes, sin duda, pero como apuntan diversas fuentes, por ejemplo, análisis en Redalic que citan a la APA o a investigadores como Schultz y Rathman, la salud es el resultado de un modelo multicausal. Es una danza compleja entre nuestra genética, el ambiente en que vivimos, nuestro estilo de vida, lo que comemos, si hacemos ejercicio, si fumamos, y claro, nuestros estados psicológicos. Es fundamental recordar que correlación no es causalidad.
Que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra directamente. La PNI es fascinante, sí, pero fíjate que el propio estudio de Apple que mencionabas, según la reseña de Sabalnet, reconoce que los mecanismos exactos que conectan la mente con la célula aún se desconocen. El estrés, como bien señala Houston Methodist, claramente puede empeorar condiciones que ya existen, como la acidez, la indigestión o el SEI. Eso es evidente. Pero demostrar que el estrés por sí solo crea estas condiciones de la nada es un paso mucho más grande y más difícil de probar científicamente de forma concluyente. Además, como se discute en Redalic, los factores psicológicos pueden ser necesarios para que aparezca un trastorno, pero rara vez son suficientes por sí mismos. Y luego está el tema de la comorbilidad, ¿no? Es decir, la frecuente aparición conjunta de diferentes trastornos. Esto complica muchísimo el panorama causal. Por ejemplo, el blog de Quirón Salud menciona investigaciones como las de Yang y colaboradores que sugieren que la migraña y la depresión comparten factores genéticos de base. Esto apunta a una relación mucho más intrincada que una simple flecha estar deprimido causa migraña. Quizás una vulnerabilidad común predispone a ambas. La realidad al final es que no toda persona con un dolor emocional profundo desarrolla una enfermedad física específica. Entiendo perfectamente la necesidad de rigor científico. Claro que sí. Pero creo que la evidencia sobre los mecanismos, aunque quizá incompleta, es cada vez más fuerte y apunta en una dirección bastante clara. La PNI, como detallan tanto Psicopico como artículos especializados sobre el SI en Elsevier, nos muestra cómo el estrés crónico desregula ese eje HPA, mantiene el cortisol alto y eso tiene efectos dañinos en la función inmune. El estudio de Apple sobre los telómeros que revisamos en Sabalnet no es solo una correlación, es una medida biológica tangible del desgaste celular acelerado ligado al estrés percibido. No es algo subjetivo, es medible. Ajá. Y no es un único estudio aislado, ¿eh? Hay múltiples trabajos, repasados en plataformas como Redalic, que vinculan de forma consistente emociones negativas específicas, como la ira, la hostilidad, la ansiedad crónica, la depresión, con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, de trastornos inmunológicos, de problemas gastrointestinales. Incluso Houston Methodist describe cómo el estrés puede empeorar la acidez al hacer más lenta la digestión. No son solo anécdotas, son patrones fisiológicos y epidemiológicos que se repiten y que sugieren un vínculo causal importante. Veo el punto, pero permíteme ofrecer otra mirada. Si bien la PNI nos da pistas sobre posibles mecanismos, ¿estamos realmente seguros de que esos estudios logran controlar bien todos los otros factores que podrían influir? Como insiste Redalic, la multicausalidad es la regla en salud. Cosas como la dieta, el ejercicio, si fumas o bebes, la exposición a tóxicos ambientales y sobre todo la predisposición genética. Todo eso interactúa de maneras muy complejas. La misma fuente, citando a la OMS, recalca lo difícil que es medir objetivamente cuánto influye el estrés. No es tan simple cuantificarlo. Y vuelvo al tema de los factores genéticos compartidos, como en el caso de la migraña y la depresión que comentaba Quirón Salud. Eso sugiere que la relación no es tan simple como emoción X causa enfermedad Y. Podría ser que una vulnerabilidad de base haga a la persona propensa a ambas cosas. Los mecanismos exactos, como admite la propia fuente de Sabalnet, todavía se están descifrando. No podemos simplemente ignorar esta complejidad y afirmar una causalidad directa tan fácilmente. Pero tampoco podemos invalidar la fuerza de las experiencias vividas. Esos testimonios son datos, de otra naturaleza quizá, pero datos al fin y al cabo. Los foros sobre TPTC en Reddit, por ejemplo, están repletos de descripciones detalladas y consistentes. Gente que siente síntomas como si fuera un ataque al corazón durante un flashback, dificultad para respirar, que algunos autores, como Walker, citado allí, relacionan con la sensación de volver al momento del trauma. Describen dolores crónicos en espalda y hombros que los médicos a veces no logran explicar, problemas digestivos severos como el SI, brotes de eczema o psoriasis ligados al estrés, vaginismo, bruxismo que destruye dientes, una fatiga crónica que incapacita.
Sí, las descripciones son muy vívidas. Y hay frases muy potentes como el dolor emocional es tan fuerte que se vuelve físico, o sentía que mi trauma me estaba enfermando el cuerpo. Se habla mucho del libro El cuerpo lleva la cuenta, que justamente explora esta idea. Y no olvidemos conceptos clínicos como la somatización, que básicamente significa que el cuerpo empieza a expresar físicamente la angustia que la mente no puede procesar, como lo explica Twombly, o incluso el trastorno de conversión, mencionado por otros usuarios. Son fenómenos reconocidos clínicamente. Totalmente de acuerdo en que la intensidad de esos síntomas y el sufrimiento son reales y merecen toda nuestra atención. Ahí no hay debate. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, llegar a un diagnóstico es un reto enorme. Como explica el Dr. Arumi en Quirónsalud, los síntomas que llamamos psicosomáticos pueden imitar una cantidad enorme de enfermedades orgánicas. Por eso es crucial hacer un diagnóstico diferencial muy cuidadoso, o sea, descartar sistemáticamente otras posibles causas físicas antes de atribuir el problema solo a lo emocional. Claro, el diagnóstico diferencial es clave. Exacto. El artículo de Elsevier sobre SI es muy claro en esto. Hay que buscar datos de alarma como pérdida de peso inexplicable, sangrado, anemia, que sugieran un problema orgánico. No podemos simplemente asumir que todo es emocional sin investigar a fondo. Además, hay otra vía importante que a veces olvidamos. Como señala Redalic, las emociones negativas también pueden llevarnos indirectamente a enfermar a través de conductas de riesgo. Alguien muy estresado o deprimido puede empezar a fumar, a comer mal, a dejar de moverse, a abusar del alcohol, y esas conductas sí causan enfermedades directamente. Separar ese efecto indirecto del supuesto efecto fisiológico directo del estrés es muy complicado. Y volvemos a la comorbilidad. La frecuencia con que coexisten trastornos mentales, ansiedad, depresión y físicos, SI, fibromialgia, migraña, como mencionan Redalic, Psicopico y Quirónsalud, hace muy difícil saber qué fue primero o qué causó qué. La experiencia subjetiva es importantísima, sí, pero no puede sustituir un diagnóstico médico riguroso que descarte otras causas. Pero fíjate que sí observamos patrones que parecen específicos, no solo una vulnerabilidad general al estrés. El artículo de Elsevier relaciona fuertemente el SII con factores biopsicosociales y estrés. Redalic menciona asociaciones específicas entre la ira y la hostilidad con enfermedades cardiovasculares. Los testimonios en Reddit conectan el estrés directamente con las exacerbaciones de problemas de piel como eczema y psoriasis. El blog de Quirónsalud vincula la migraña con la depresión y el estrés. La afectación de la función inmune por el estrés es un hallazgo recurrente en múltiples fuentes, Redalic, Psicopico. Incluso se ha planteado, aunque como admite Redalic la evidencia es más mixta, posibles vínculos entre factores psicológicos y ciertos tipos de cáncer. Todo esto me sugiere que distintos estados emocionales o tipos de estrés podrían tener dianas más o menos específicas en el cuerpo, no solo un efecto debilitante general. Yo sigo pensando que es más probable que el estrés funcione como un potente agravante de vulnerabilidades que ya estaban ahí. Vulnerabilidades que pueden ser genéticas, fisiológicas o incluso resultado de experiencias tempranas. Houston Methodist describe justamente eso, cómo el estrés empeora condiciones como la acidez o el SIO que quizás ya tenían una base. El concepto de afectividad negativa que menciona Redalic apunta a eso, una especie de predisposición general a experimentar emociones negativas y quizás por eso a desarrollar distintos problemas de salud, más que una relación directa tipo esta emoción causa esta enfermedad. Un agravante, dices. Sí, un agravante o un disparador sobre un terreno ya fértil, por así decirlo. La multicausalidad sigue siendo para mí la explicación más coherente. Piensa en el ejemplo del cáncer que mencionabas. Redalic, citando un estudio de White y colaboradores, indica que la investigación sobre factores psicológicos y riesgo de cáncer no da resultados claros ni homogéneos. Si hay un efecto, parece pequeño y depende mucho del tipo de cáncer. Me parece más plausible un modelo donde una vulnerabilidad de base interactúa con distintos estresores y eso lleva a diferentes manifestaciones según la persona, en lugar de una causalidad lineal y predecible donde la emoción A siempre lleva a la enfermedad B. Bueno, para concluir,
Reafirmo mi postura. La conexión entre nuestros estados emocionales más profundos y nuestra salud física es contundente, es real y cada vez la entendemos mejor gracias a la ciencia. La psiconeuroinmunología nos da los mecanismos, estudios como el de los telómeros nos muestran el impacto biológico medible del estrés crónico y las experiencias consistentes de tantas personas que viven con trauma o estrés prolongado lo confirman. En la práctica, la mente y el cuerpo no son entidades separadas, son un sistema integrado y el dolor del alma puede manifestarse y de hecho lo hace, de formas muy físicas, concretas y a menudo debilitantes. Y yo concluyo reiterando que, aunque la conexión mente-cuerpo es innegable y merece toda la atención clínica y científica posible, la idea de una relación causal directa y universal, una emoción específica causando una enfermedad física específica, es, desde mi punto de vista, una simplificación excesiva. La relación es mucho más intrincada, multifactorial. La ciencia exige rigor para aislar variables y evitar conclusiones apresuradas. Debemos considerar siempre la interacción compleja de factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales y ambientales. Las experiencias personales son testimonios poderosos del sufrimiento, sí, pero el diagnóstico debe ser siempre cuidadoso y descartar otras causas. En lo que sí coincidimos plenamente, y creo que es lo importante, es en la necesidad urgente de un enfoque integral de la salud, uno que valore por igual el bienestar físico y el emocional, entendiéndolos como partes inseparables de la persona. Aunque tengamos matices importantes sobre la universalidad y la dirección exacta de la causalidad, ambos reconocemos la realidad de los fenómenos psicosomáticos y el profundo impacto de nuestras vivencias internas en nuestra biología. Exactamente. Y con esto, pues invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre estas perspectivas, sobre esta fascinante y compleja interconexión entre mente y cuerpo que hemos explorado hoy. Les animamos también a profundizar en las fuentes que hemos mencionado, ya que muchas no solo describen los problemas, sino que también señalan caminos para el manejo y la sanación, como diversas terapias informadas en trauma, se mencionan IFS y EMDR en los comentarios de Reddit, la terapia cognitivo-conductual o TCC y distintas técnicas de relajación y manejo del estrés. Sin duda, queda mucho por explorar en este cruce vital entre lo que sentimos y cómo funciona nuestro cuerpo.